usted cómo es Dios. ¿Usted está viendo el tema? Lo que tenemos de Dios proviene. ¿Qué te dijo el Señor ahora? ¿Qué te dijo el Señor ahorita hace un rato? ¿Qué te dijo? Ajá. ¿Que Él te va a sostener? Dijo, ¿no? No dijo eso. ¿Que Él te iba a sostener? Que la columna de nube sigue ahí. Que la columna de fuego sigue ahí. Para vos. Amén. Porque lo que vos tenés no es tuyo. Lo que vos tenés no te lo ganaste vos, no lo pulseaste vos y no es esfuerzo tuyo. Y usted va a decir como que no. Sí, pero usted no hubiera tenido que esforzarse y no hubiera tenido que ganarse lo que tiene si no hubiera sido porque Dios se lo hubiera provisto a usted para que usted pueda hacerlo. Amén. Lo que usted tiene proviene de Dios. No importa si es mucho o es poquito. Y a veces uno piensa, bueno, ¿y por qué será que tengo poquito? Porque usted no puede manejar mucho. No puede. Si con poquito que Dios le da, usted no se acuerda de dónde viene, Dios guarde teniendo mucho. Porque se la cree y se larga y no lo volvemos a ver nunca más. Entonces, a veces nosotros vivimos limitados por nuestra propia manera de ser. No porque no trabajamos más o no nos esforzamos más, sino porque Dios le hace a la llave así. Amén, amén. Este chorrito. Con este chorrito para que se mantenga hidratado y siga pidiendo que el agua siga fluyendo. Porque si le abre el chorro de viaje, lo perdemos. Sí, hermano. Sí, hermana, eso es así. Yo recuerdo una vez, cuando ahora que estuvimos recordando a la otra iglesia, a la pastora, recuerdo una vez que estábamos en una, no me acuerdo si era una reunión de varones, no creo que era una reunión de oración. Y estaba Oscar, el hijo de la pastora, y estaba Coco, el nieto de la pastora, el hijo de Oscar. Y en medio de la oración, dice, Oscar, Coco que estaba orando, dice, porque el Señor te va a llevar otra vez a donde estabas y te va a devolver todo lo que el diablo te quitó para que entonces veas su gloria de nuevo y vuelvas a creer. Vean, hermanos, yo no necesito mentir, ¿ok? Porque a mí eso del Señor me dijo y gloria, aleluya, y yo vi esto y yo vi aquello, si no es cierto, no va conmigo. Yo no me voy a meter en esa bronca. O Dios habló o no habló, o Dios hizo esto o mostró esto o no lo mostró. Así de simple. Usted no se ponga a inventar cosas que no ha visto o que no ha oído porque se está metiendo en un problema. Diga lo que vio, sí, cómo lo vio, sin exagerarlo. Lo que vio. Y diga lo que oyó, exacto lo que Dios le dijo, no le meta nada. Porque eso es exactamente como cuando la Biblia dice que no se le puede agregar ni una jota, ni una coma, ni nada. Ok, es exactamente lo mismo porque es la palabra del Señor y usted no le puede agregar nada. Amén. Y en ese momento viene el Señor y me dice, eso no va a pasar. Con la oración que acababa de hacer, que el Señor lo iba a restaurar y que le iba a devolver todo lo que el diablo le robó. Y el Señor me lo dice a mí. Eso no va a pasar porque el día que Él vuelva a tener lo que tenía se pierde. Nunca se lo dije. Porque obviamente no es la respuesta que usted quiere de parte del Señor, ¿verdad? Si usted quiere oír, claro, yo te voy a devolver y yo te voy a poner en gloria y te voy a dar aquí, te voy a dar allá. Pero no, el Señor sabía que eso no iba a pasar. Y Él me lo dice a mí, eso no va a pasar. Porque el día que Él vuelva a tener lo que tenía se pierde. ¿Por qué? Porque hay gente que no puede manejar eso. Porque la bendición es una gran responsabilidad, hermanos. La bendición es una responsabilidad enorme. Amén. Enorme. ¿Por qué? Porque la bendición no solamente es para usted. La bendición es para usted y para que usted bendiga a otras personas, para que usted sea instrumento de la bendición de Dios. Amén. Pero hay personas que toman la bendición y se la embuchan.
y viajes y carros y casas y piscinas y un montón de cosas. Y Dios dice, no, no era para eso. Y el Señor deja que vengan las langostas y te arruinen. Y el Señor deja que vengan las langostas y te arruinen. ¿Por qué? Porque no la entendiste. Él te estaba bendiciendo para que vos dieras gloria. Él te estaba bendiciendo para que fueras instrumento de bendición. Él te estaba bendiciendo para que recordaras de dónde venía. Entonces se te olvidó. Y el Señor dice, no puedes. Te hago un daño si te dejo ahí. Donde estás con todo lo que tenés. Voy recogiendo. O voy a dejar que se lo lleve el devorador. Así como lo escucha, hermano, hermana, porque Dios deja que el devorador venga y se lleve lo que tenés, cuando no sabes de dónde viene ni qué hacer con eso. Amén. El miércoles pasado estuvimos hablando de Ezequías, el rey al que el Señor le dice, te vas a morir. Le pega la llorada a Dios, Dios cambia de opinión. Vamos a verlo así rápidamente. Dice, este texto base de la consideración de hoy dice, 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿Quién te da distinción? ¿Qué tienes que no hayas recibido? No se ve, pero ahí está. Voy a correr esto para acá. Ahí. ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? ¿Viste lo que tengo? ¿Viste el carro que me compré? ¿Viste el juego de muebles que compré? La pantallota que me acabo de comprar. Ve el celular. Y usted empieza a pavonearse con esas cosas, a jactarse, ¿verdad? A restregárselo a los demás en la cara, porque somos lindos para eso, ¿verdad? Agarrar y restregarle a otros en la cara las cosas que usted tiene, con las que Dios le ha bendecido. Ezequías, un rey que agradó a Dios. Porque yo quiero que usted entienda algo con respecto a Ezequías. Ya lo vamos a ver, pero usted se da cuenta que Ezequías, cuando le dicen te vas a morir, Ezequías viene, se vuelve contra la pared y empieza a llorarle a Dios y empieza a decirle, Señor, pero acuérdate de qué, de esto, hermanos. Segundo Crónicas, capítulo 32, los versículos 12, 29 y 30. Dice, ¿acaso no es el mismo Ezequías el que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de un solo altar adoraréis, y sobre él quemaréis incienso? ¿Por qué? Porque los judíos, los hebreos, eran sumamente idólatras, y rapidito salían corriendo detrás de otro Dios, rápido. Y entonces cuando salían corriendo detrás de otro Dios, hacían estatuas de ese Dios, ponían altares, y ponían altares en diferentes lugares, hermanos, y ponían altares a diferentes dioses. ¿Cuántos altares tiene usted en su casa? Y usted va a decir, ¿ninguno? ¿Está seguro? Porque un hijo suyo puede ser su Dios y usted le tiene un altar. Su marido puede ser su Dios y usted le tiene un altar. Su esposa puede ser su diosa y usted, al igual que Astarte o que Aserá, usted le hizo un altar. ¿Y usted cree que no tiene ningún Dios? ¿Que solo el único Dios vivo y verdadero? Pues estos eran idólatras y tenían altares por todas partes, regados por todo el territorio de Jerusalén. Entonces Ezequías
cuando se da cuenta de la ley y lo que la ley dice, todo esto se terminó hoy. Y empezó a romper todas las imágenes, a derribar todos los altares, todos los lugares altos, y dijo esto: delante de un solo altar adoraréis, y sobre él quemarás incienso, uno solo, al único Dios vivo y verdadero. Y eso agradó a Dios, obvio que lo agradó. Dice aquí: se edificó ciudades y adquirió rebaños y ganados en abundancia, Ezequías, porque Dios le había dado muchísimas riquezas. ¿Quién se las dio? ¿Verdad? Ezequías fue el que cerró la salida superior de las aguas de Gihón y las condujo al lado occidental de la ciudad de David, Jerusalén. Ezequías prosperó en todo lo que hizo. Claro, porque cuando usted le agrada al Señor, hermano, hermana, Dios le bendice, le protege, le guarda, le levanta. Y quiere que le diga una cosa, y lo lleva a mecate corto también. ¿Para qué? Para que no se le salga del canasto, para que no se aparte, para que no se vaya para donde no es. Yo amo a mis hijas con todo mi corazón, pero mis hijas en mi casa tienen límites y las traigo a mecate corto. ¿Porque son malas? No, ninguna de las dos, gracias a Dios. En mi corazón yo digo que a pesar de ser hijas de pecadores, ¿verdad? Pecadoras son también, igual que cada uno de nosotros, ¿okay? Nacidos bajo la maldición del pecado, aún bajo ese estigma, y a pesar de eso, mis chicas llevan un buen desarrollo, no van mal, gracias al Señor, amén. Pero no por eso la suelto, y no porque no se van a perder, no se van a descomponer, no, yo sé que no, ¡fum!, hagan lo que quieran, no, los traigo en mecate corto, porque yo quiero que se mantengan ahí donde están. Entonces, cuando vos estás agradando al Señor, el Señor te cuida, te bendice, te protege y te trae aquí. De verdad, te trae aquí. ¿Quiere que le diga una cosa? No te deja hacer un montón de cosas. Cosas que vos en tu naturaleza, en tu humanidad, en tu en tu carne, sí las harías. Estás dispuesto a jugarte el todo por el todo, y el Señor te para enfrente y le dice: no, papito. No, mamita, de aquí no me pasa. ¿O no le pasa a usted? A mí me pasa un montón de veces que el Señor se me para enfrente y me dice: no, hasta aquí, papá, de aquí no me vas a pasar. Ya fui suficientemente condescendiente con vos, pero te estoy midiendo las intenciones, estás con ganas de salirte del canasto. No, yo no te lo voy a dejar hacer. ¿Por qué? Porque para eso tenés mi espíritu, y mi espíritu te va a frenar. Porque es el Espíritu de Dios el que nos redarguye de pecado y el que nos frena, hermanos, hermanas. Amén. Entonces eso era Ezequías, y por supuesto Ezequías agradaba a Dios. Entonces pasa esto. La oportunidad de vida que tuvo Ezequías, que fue de lo que hablamos nosotros precisamente el miércoles. Segundo Reyes 21, 20 del 1 al 6 dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. O sea, lo que le dio fue algo bien feo, bien malo, y de eso se iba a morir. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amos, y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Entonces él, Ezequías, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor diciendo: te ruego, oh Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado delante de ti, en verdad, con corazón íntegro, y he hecho lo bueno ante tus ojos. Y Ezequías lloró amargamente. ¿Qué cosas? Las que leímos en la diapositiva anterior, todas las cosas buenas que Ezequías hizo por el pueblo, por la adoración al Dios de su pueblo, de su nación Israel. Amén. Dice: y aconteció que antes que Isaías hubiera salido del patio central, del palacio del rey, vino a él la palabra del Señor diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Dígale a mi chiquito. Vaya, dígale a mi chiquito. Así dice el Señor, Dios de tu padre David: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, te sanaré.
Al tercer día subirás a la casa del Señor, y añadiré 15 años a tu vida, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y defenderé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a mi siervo David. Esa es la historia general de Ezequías. Lo que le pasa, le dicen: te vas a morir. Él llora, le dice al Señor: pero ¿por qué me voy a morir si estoy haciendo las cosas bien, Señor? Por favor, o sea, tómame en cuenta todo lo que he hecho por el pueblo, por tu nombre. Y entonces Dios le dice al profeta, antes de que el profeta se vaya: Isaías, ven acá, anda a decirle a mi chiquito esto: príncipe de mi pueblo. ¿Usted me está entendiendo esa expresión? No dice vaya y dígale a Ezequías, no, vaya y dígale al príncipe de mi pueblo, a ese hombre especial dentro de mi pueblo, a ese que tengo en alta estima, que tiene una posición en mi pueblo y delante de mí. Vaya, dígale que he escuchado su lloro, su llanto, su angustia, y que le voy a dar 15 años más, y que al tercer día va a poder subir a mi casa, al templo, dice, porque lo voy a sanar. Amén. Bien, esto es lo que le pasa a Ezequías. Ahora, ¿qué es lo que pasa después de esto? Ezequías dijo a Isaías: ¿cuál será la señal de que el Señor me sanará y de que subiré a la casa del Señor al tercer día? A ver, Isaías, está bien, me trajiste una mala noticia, yo le lloré al Señor, te devolviste, o el Señor te devolvió con una buena noticia. Pero ¿cuál es la garantía que yo tengo de que realmente eso no está saliendo de tu corazón? Perfectamente bien. ¿Usted qué cree? ¿Que no había profetas mentirosos en el antiguo Israel? Sobraban los profetas mentirosos. Había profetas que con tal de agradar al rey le decían cualquier cosa, ¿verdad? Como cuando Josafat viene y le dice al rey: consúltale al Señor, y viene un montón de profetas y sube porque vas a vencerlos y porque el Señor los va a dar en tu mano y los vas a derrotar y no sé qué y no sé cuánto. Y Josafat se queda así como: no lo sé, Rick, parece falso. Entonces le dice al rey: ¿no tenés algún otro profeta? O sea, además de estos charlatanes mentirosos, porque ya me di cuenta que están mintiendo, que lo que están haciendo es pasándote la brocha porque vos sos el rey para quedarte bien. Les voy a explicar por qué por qué los profetas hacían eso: porque el rey los podía matar. Porque si al rey no le gustaba lo que escuchaba de parte del Señor, entonces sencillamente podía mandarlos a matar. La profesión del profeta en el antiguo pueblo de Israel en la antigüedad era muy peligrosa, muy peligrosa. ¿Por qué? Porque los profetas de esa época no son como, perdónenme Señor, perdónenme hermanos por lo que voy a decir, no son como muchos payasos y payasas de hoy. Y digo payasos y payasas porque lo que hacen es entretener al pueblo, divertir a la gente, decirles lo que ellos quieren escuchar. El Señor te dice, así te dice el Señor, te va a llevar de gloria en gloria y vas a conocer naciones y vas a... Y Dios no dijo nada, hermanos, nada. Si hoy el oficio profético fuera como el de aquella época, muchos estarían fuera de las iglesias porque los echarían, porque no es la palabra profética que quieren oír. Entonces aquí no vuelva. ¿Cuáles son los profetas famosos? ¿Cuáles son los profetas populares? Los que vienen invitándolos a todo lado y les pagan clase, ¿cómo se llama? Ejecutiva o primera clase en los aviones y hoteles de 5 estrellas. Los que van a soltar ese montón de mentiras porque ninguna fue dicha por el Señor. ¿Y sabe por qué digo que son mentiras y que ninguna fue dicha por el Señor? Porque ninguna se cumple. Ahí está. ¿Usted quiere saber si una palabra profética es cierta o no? Se cumplió. No, ahí está. Es que a usted le faltó fe. No, papadito, no me venga con esa payasada. No es que a mí me faltó fe, es que usted está mintiendo, es que usted está diciendo algo que el Señor no dijo. Amén. Entonces Ezequías
tenía derecho de dudar si Isaías lo que estaba haciendo era tratando de pasarle la brocha o realmente el Señor había hablado, ¿verdad? Entonces le dice, ok, Isaías, está bien. ¿Qué señal puedo esperar yo o podemos poner de que el Señor realmente me va a sanar y al tercer día voy a subir a su casa? Respondió Isaías, esta será la señal del Señor para ti, de que el Señor hará lo que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? A ver, hermanos, para que usted me entienda. Usted ve que este aparato que está acá, este soporte, con este aro de luz, proyecta una sombra ahí. ¿Correcto? Tal vez desde donde usted está sentado no. Pero bueno, fíjese usted donde usted está sentado, la sombra que proyecta la silla que usted tiene. Ok. El sol en este momento se está moviendo de este a oeste. Salió por el este y el sol va haciendo esto a lo largo del día. Llega a las 12 aquí al cenit, al puro centro, y después empieza a movilizarse hacia allá hasta que decae por el oeste, por el ocaso. ¿Ok? Eso significa que conforme el sol se vaya moviendo, esta sombra va a ir desplazándose hacia acá. ¿Correcto? Porque el sol le va a dar más hacia allá y la sombra va a venir avanzando hacia acá. ¿Ok? Entonces Isaías le dice, bueno, ¿qué será más fácil? ¿Que la sombra avance o que retroceda? O sea, que en lugar de moviéndose el sol para allá, digamos, yendo para donde va, en lugar de que la sombra avance para acá, más bien se devuelva. Y Ezequiel respondió, es fácil que la sombra decline 10 grados, o sea, de pronto sería fácil de ir, dependiendo del ángulo, si el aparato se moviliza un poco hacia atrás, etcétera, de que tal vez la sombra se mueva, ¿verdad? Hacia adelante, que avance, pero que retroceda no. El profeta Isaías clamó al Señor y él hizo volver atrás la sombra 10 grados en las gradas, las que había declinado en las gradas de Acaz. Aparentemente tenían una especie de medidor de tiempo, ¿verdad? Que eran como unas gradas, y ese avance del sol iba haciendo que las gradas fueran iluminadas. Entonces, dependiendo de la grada que se iba iluminando, usted tenía una idea de qué hora era como un reloj solar. ¿Ok? Entonces lo que sucede en ese momento es que en lugar de avanzar la sombra, retrocede la sombra 10 grados. El día que se perdió la historia, yo quiero que usted le ponga atención a esto, ¿ok? Y quiero que me entienda lo que le voy a decir. Esto no son fake news, o sea, no es mentira, no es paja de esa que usted lee en internet y a la que usted le cree sin investigar si es cierto o no. Esta no. Dice aquí, este es un relato del señor Harold Hill, presidente de Maquinaria Curtis de Baltimore, Maryland, consultor de la NASA, o sea, él trabaja para la NASA como consultor externo. Menciona el nombre de la persona y menciona la empresa de la persona. Dice, la NASA desarrolló un programa computarizado para saber la posición del Sol, la Luna y los planetas en el espacio en cualquier momento del futuro. O sea, hicieron una especie de reloj de Acaz, ¿verdad? Como el de las gradas, pero cósmico, o sea, para medir todo en el universo en cualquier momento de la historia. ¿Ok? Para evitar que estos cuerpos espaciales estén en la trayectoria de nuestras naves espaciales y satélites artificiales y choquen contra ellos. O sea, ellos están mandando misiones espaciales y si no prevén dónde puede estar un cuerpo celeste en algún momento particular, podrían poner esa nave o ese módulo en trayectoria de colisión con ese cuerpo celeste. Entonces crean esto. Programaron la computadora para hacer el cálculo hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, pero un momento dado el programa se detuvo, se trabó el software. Para evitar se detuvo dando una alerta de un grave error en el cómputo del tiempo. Al revisar el programa encontraron que la alarma se refería a la falta de un día
en el espacio del tiempo que ya ha transcurrido en la tierra, o sea, faltaba un día. De todos los días que se supone que han transcurrido, faltaba uno. Estaban perplejos, pues no tenían ninguna respuesta a este problema. Un miembro del equipo mencionó que cuando era niño, en sus clases teológicas de su iglesia, le enseñaron que la Biblia relata que una vez el sol se detuvo, porque Josué se lo pidió a Dios para poder ganar una batalla antes de que se pusiera el sol, ya que si oscurecía no podrían acabar con el enemigo. Sus colegas le pidieron que les mostrara dónde estaba esta historia. Buscaron y en Josué 10, versículos 12 al 13, pudieron leer lo siguiente: y el sol se detuvo y la luna se paró. El sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero, o sea, casi 24 horas completas. Allí estaba el día que faltaba, dijeron los de la NASA. Verificaron el dato en la computadora, introdujeron los sucesos bíblicos y el sistema calculó que la pausa del tiempo era de 23 horas con 20 minutos. El día tiene 24 horas. ¿Y los otros 40 minutos? Se preguntaron. El mismo miembro del equipo recordó que en alguna parte de la Biblia decía que el sol había hecho su recorrido en forma inversa, o sea que se retrocedió el sol en alguna parte de la Biblia estaba. Ok, entonces, esos 10 grados de los que habla este pasaje, los científicos pensaron que eso ya era una locura. Pero buscaron en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 20, donde se relata lo siguiente: el rey Ezequías fue visitado en su lecho de muerte por el profeta Isaías, quien le dijo que no se angustiara porque aún no iba a morir. Ezequías le pidió una señal como prueba. Isaías le dijo: ¿quieres que la sombra del reloj de Acaz avance 10 grados o que retroceda 10 grados? Ezequías contestó: es fácil que la sombra avance 10 grados, pero no que la sombra retroceda 10 grados. Así entonces el profeta Isaías clamó al Señor y Dios hizo retroceder la sombra 10 grados que había recorrido en el reloj de Acaz. Curiosamente, 10 grados en ese reloj de Acaz, o en ese modelo que habían creado, son exactamente los 40 minutos que faltaban en el cálculo de la computadora y completan el día perdido del universo. 23 horas, 20 minutos se detuvo el sol para que Josué pudiera terminar la batalla, se lo pidió al Señor, y los 40 minutos que faltaban son estos 10 grados que se retrocedió el sol para los tiempos de Ezequías. Ahí está el día completo que faltaba. Entonces ya el programa pudo seguir su curso normal. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que no es paja, que sí pasó, que la NASA tuvo que, como un recurso científico, acudir a esto para ver si con eso funcionaba, y funcionó. Efectivamente, ahí estaba el tiempo que faltaba para que el programa pudiera continuar. Entonces sí sucedió. Ahora, después de esto, después de que tiene esta confirmación, Ezequías sube al templo, es sanado. ¿Cómo es sanado? Dice que le pusieron como una especie de ungüento, como un cataplasma. Para que entendamos, la Biblia no dice cuál era la enfermedad terminal o la enfermedad de muerte que le dio, pero parece que era algo evidente. Parece que era algo que se podía ver, ¿ok? Porque al final lo que hacen es ponerle sobre la llaga, sobre la herida, sobre eso que lo iba a matar, ¿ok? Le ponen una pasta de higos, un ungüento con higos, y la herida sana, y Ezequías vive 15 años más, ¿ok? Después de que esto ocurre, Ezequías recibe una visita diplomática. Los babilonios estaban muy cerca de la nación de Israel, de Jerusalén, y los asirios estaban acechando tanto a los hebreos como a los babilonios. Entonces los babilonios necesitaban ver de qué manera se deshacían de los asirios, ¿verdad? Y como los asirios eran un problema para los judíos y eran un problema para los babilonios estaban buscando de qué manera hacían una yunta, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Una alianza política para enfrentar juntos a los asirios. Para que ustedes lo sepan, para contarles el final de la novela, los babilonios terminan conquistando a los asirios y se convierten en la nueva fuerza militar. ¿Ok?
¿Okay? Bien, pero pasa esto. Segundo Reyes capítulo 20 versículo 12 en adelante dice: en aquel tiempo Berodac Baladán, hijo de Baladán, el rey de Babilonia, envió cartas y un regalo a Ezequías porque oyó que Ezequías había estado enfermo. Le pareció extraordinario. En aquella época las noticias volaban, ¿verdad? Rápidamente llegaban. Entonces cuando llega a oídos de él, se sorprende y dice: ah, no, esta gente tiene un Dios muy poderoso. Entonces manda cartas y un regalo y todo el tema, ¿verdad? Dice: y Ezequías los escuchó y les mostró toda su casa del tesoro, la plata y el oro, las especias y el aceite precioso, su arsenal, o sea, todo su poderío militar y todo lo que se hallaba en sus tesoros. No hubo nada en su casa ni en todo su dominio que Ezequías no les mostrara. Qué tontico, dijo la hermana Edwin, es ahora tan tontico, ¿verdad? Ok, pero vamos a ver de qué se trata esto. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo: ¿qué han dicho esos hombres? ¿Y de dónde han venido a ti? Y Ezequías respondió: han venido de un país lejano, de Babilonia. Y él dijo: ¿y qué han visto en tu casa? Y Ezequías respondió: han visto todo lo que hay en mi casa. No hay nada entre mis tesoros que yo no les haya mostrado. Ay, Dios, yo me imagino a Ezequías llevándose la mano a la cabeza y diciendo: ay, Ezequías, por amor a Dios, ¿qué hiciste? Entonces vea, su orgullo no le permitió reconocer a Dios ni el riesgo de exhibirse. A ver, en alguna parte del versículo anterior que nosotros leímos, usted ve donde dice: esto es con lo que el Señor, mi Dios, el Dios de Israel, a ese que invocamos en un único altar como único Dios del universo, lo que el Señor me ha bendecido. Esto es lo que Dios hace por los suyos, cuidando a su nación, cuidando a su pueblo, bendiciendo a sus hijos y a los que le agradan. ¿Usted vio eso? Yo no lo leí en ninguna parte. ¿Qué es lo que está haciendo entonces Ezequías? Rajando, así le llamamos nosotros en buen tico, ¿verdad? Está rajando con todo lo que tiene. O sea, se lo llevó a las cocheras, le enseñó los Mercedes, los Maseratis, ¿verdad? Lo llevó a donde estaba el helicóptero. Este es el helicóptero. Le enseñó la casa, el jacuzzi, los cuadros de ¿cómo se llama? De Van Gogh. Todo, absolutamente todo le enseñó. Estaba rajando. Ah, esto es lo que yo tengo, esto es mío, y esto es mío, y esto es mío, y esto es mío. Y en ningún momento sirvió para que con nada de eso él glorificara a Dios. Fue pura carne. Él en su carne rajando de todo lo que tenía, que ni siquiera era de él. Porque ustedes se acuerdan en el primer versículo que nosotros leímos que decía que Dios lo había llenado de riquezas. Fue Dios el que lo llenó de riquezas, y en ese momento en que le enseña todo a los enviados de Babilonia, en ninguna parte se ve que él diga o mencione o reconozca que fue Dios el que le dio todo eso. Amén. Según Josefo, historiador judío que trabajaba para el Imperio Romano, el propósito de la visita era asegurar a Ezequías como un aliado en la coalición anti-asiria, lo que les acabo de decir. O sea, no era: pobrecito Ezequías, vamos a ir a darle una vueltilla a ver cómo está. No. Vamos a tratar de ver cómo hacemos una alianza con este hombre, porque parece que el Dios que este hombre tiene, que esta gente tiene, es muy poderoso. Porque el tipo se iba a morir y en 3 días se sanó. Y eso lo hizo, y eso sucedió de esta y esta forma. El profeta ataca y dice: esto es algo muy extraordinario. Entonces necesitamos acercarnos a ese Ezequías y ver cómo hacemos una alianza con él para entre ellos y nosotros atacar a los asirios y deshacernos de ellos. Sigue diciendo aquí: la verdadera razón de la visita era política. Babilonia deseaba deshacerse del yugo de Asiria, obvio. ¿Qué nación era más probable que los ayudara en aquella
perdón, que los ayudara, que aquella en cuyas manos el rey de Asiria había sido totalmente derrotado. O sea, Babilonia buscaba alianza con Judá. ¿Por qué? Porque los asirios habían intentado conquistar a los judíos, a los hebreos, pero no lo habían logrado. Porque Ezequías diseñó una estrategia militar muy efectiva, les cerró las fuentes de agua, les hizo un montón de chanchadas, un montón de cosas y los fregó. Entonces, en el momento en que Ezequías hizo todo esto, los asirios dijeron: sí, no, ya no podemos, ya no tenemos cómo le vamos a entrar a esto, no hay cómo. Y decidieron dejarlos quieticos ahí, ¿verdad? Entonces, claro, los babilonios decían: este es el que nosotros necesitamos como aliado, este tipo es pipa, además tiene un Dios muy poderoso, ese es el aliado que ocupamos. Esto no lo entendió Ezequías. Ezequías de verdad pensaba que le estaban llegando, o sea, que eran buena gente, que los babilonios son buena gente, y entonces me mandaron un regalito y están preocupados por mí, tan lindos mis chiquitos, ¿verdad? No era eso. Era ver cómo se aliaban con ellos, pero no sabían todo lo que Ezequías tenía. Y Ezequías viene y le abre la puerta de par en par y les enseña todo. Y les abre los ojos. Aquí recordamos de dónde venía, dice 2 Crónicas 32, 27 al 29, y Ezequías tenía inmensas riquezas y honores. Hizo para sí depósitos para plata, oro, piedras preciosas, especias, escudos y toda clase de objetos de valor. Hizo también almacenes para el producto de granos, vino y aceite, corrales para toda clase de ganado y apriscos para los rebaños. El hombre estaba volando. Ezequías estaba volando. O sea, Ezequías era en ese momento uno de los reyes más poderosos y más ricos de la región. Y dice el 29, se edificó ciudades y adquirió rebaños y ganados en abundancia, porque Dios le había dado muchísimas riquezas. Y esa fue la parte que se le olvidó a Ezequías. ¿Quién le había dado todo eso? Y es la parte que no le menciona a los visitantes. Amén. Y vea lo que le pasa por esto. Vea cuál es la consecuencia, el resultado de esa ostentación. Segundo de Reyes, capítulo 20, versículos 16 al 18, dice: entonces Isaías dijo a Ezequías: oye la palabra del Señor. He aquí, vienen días cuando todo lo que hay en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy será llevado a Babilonia. Nada quedará, dice el Señor. Tome. ¿Verdad? Te pusiste de bocón a rajar y en ningún momento le diste la gloria de Dios y querés que te diga una cosa. El Señor se enojó. El Señor se enojó, no le hizo gracia que Él, después de haberte bendecido tanto, después de haberte prosperado tanto, de haberte dado tantísimas cosas, vos terminaras dándole la espalda y creyendo que todo eso era tuyo y que lo habías hecho por tus propios medios. Y ahora, querido, estimado Ezequías, te jodiste, te fregaste. ¿Por qué? Porque Dios ahora te va a dejar sin nada. Inclusive la ostentación le quitó la discreción porque se expuso. Claro, le bajó la guardia. Era tal su deseo de rajar que bajó la guardia. Se enorgulleció. Y esos 15 años que le dieron, sí, le dieron 15 años más, pero de esa forma. No, pero espérese para que vean. Y algunos de tus hijos, ojo, parece que no tenía hijos todavía Ezequías en ese momento. Y algunos de tus hijos que saldrán de ti, los que engendrarás, o sea, en el futuro, porque cuando esto ocurre, para que ustedes me entiendan, cuando esto ocurre, Ezequías tenía 39 años. Era un hombre relativamente joven. Todavía no tenía hijos. Entonces le dice: y algunos de tus hijos que saldrán de ti, los que vas a engendrar en el futuro, serán llevados y serán oficiales en el palacio del rey de Babilonia. ¿Qué hicieron los babilonios cuando llegaron y se apoderaron y conquistaron Jerusalén? Se llevaron a todos los sabios, a todos los entendidos, a todos los brillantes, se los llevaron para el palacio de Babilonia. Ahí iba Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel. ¿Todo por qué? Por no entender que lo que él tenía no era de él, que no había sido por su propio medio, por su propio esfuerzo, por su propio trabajo, sino que había sido Dios
Porque como él le había agradado a Dios, entonces Dios había querido bendecirlo y tenerlo bien. ¿Usted me entiende, hermano? A ver, para que usted me entienda, es un buen negocio. Amén, amén. Es un buen negocio, hermanos, es un buen negocio agradar a Dios, es un buen negocio, el mejor que usted puede hacer. ¿Por qué? Porque usted es hijo. Y Dios es el mejor papá que usted pueda tener. Y jamás, bajo ninguna circunstancia, Dios lo va a abandonar. Y jamás lo va a dejar tirado. Y le va a dar cosas que usted ni siquiera se imaginaba que iba a llegar a tener. Dice amén. Porque nosotros hemos llegado a tener cosas que jamás nos imaginamos que íbamos a llegar a tener. ¿Sí o no? Ahí está mi hermana Angélica. ¿Y por qué digo mi hermana Angélica? Porque mi hermana Angélica, no lo hago para que se sienta mal, es una persona con no mucha escolaridad. Desgraciadamente no tuvo la oportunidad, no quiso, no sé, eso no son de ella, ¿verdad? Propiamente estudiar. Mi hermana Angélica se casó de 15 años, yo me acuerdo cuando se casó. 15 años. ¿Ok? No estudió. Entonces, sus papás, mis abuelos, le dieron la oportunidad de un rinconcito ahí, para que ella pudiera vivir ahí, para que se acomodara ella y sus hijos, ¿verdad? Y la hermana tiene cuatro, ¿verdad? 4 hijitos. Y créame, no era muy ancho, no era muy espacioso, no era muy cómodo donde vivía mi hermana Angélica. Mi hermana Angélica hoy, gracias al Señor, porque ella sabe que solamente así, con un salario de miscelánea, cuando estaba trabajando como tal, logró levantar su casita, remodelar todo lo que hubo que arreglar, porque a ella le quedó una casa, pero la casa era una casa muy vieja y ya en muy malas condiciones, entonces tuvo que hacerla desde cero prácticamente, ¿verdad, Angélica? O sea, la casa hubo que hacerla desde cero. Y si usted se pone a pensar, bueno, tenía el lote, sí, pero ¿y la casa y la construcción? Y eso no es barato, hermanos. Y si usted ha ido a la casa de mi hermana Angélica tiene una casita bonita, hasta cochera tiene la bandida. No tiene carro, que tiene cochera. ¿Qué? No, ya tuvo carro. Oh, quiero decirles algo, ya tuvo carro. ¿Por qué lo vendió? Pues ya tuvo carro, ya estuvo llena esa cochera con un carrito. Mi hermana Angélica sabe de lo que estoy hablando. Gloria a Dios. Entonces nunca podría llegar alguien a su casa a visitarle y me viste la casa, viste, y le hice esto y le puse aquello y ese peso me costó, solo el peso, como 3 millones de pesos. Rajando, ¿verdad? Ella no podría hacer eso. ¿Por qué? Porque ella sabe de dónde viene. Amén, así es. Ella sabe que su papá le ama y que nunca la ha soltado y que nunca la ha dejado. Y que lo que ella tiene es porque ella ha buscado agradar a su papá. No somos perfectos, hermanos, nos equivocamos, hacemos muchas cosas que a Dios no le gustan. Pero si nuestro corazón es íntegro y si nosotros en nuestro ser siempre tenemos la voluntad de buscarle, de agradarle, y no lo hacemos por negocio solamente, porque aunque es un buen negocio, no debería ser la motivación, hermanos. ¿Usted sí me entiende? Es un buen negocio, pero esa no debería ser la motivación. La motivación debería ser la honestidad, la sinceridad de nuestro corazón que quiere agradar a Dios. Amén. Entonces eso fue lo que le pasó a Ezequías por rajón. Hermano, pero para que más adelante veo que Ezequías, los 15 años que vivió el Señor, tuvo un hijo y fue más malvado de lo que hizo la tierra de los reyes. Esa parte no la vamos a ver, pero sí les voy a enseñar una cosa de más adelante. Ahora que menciona mi hermano Henry eso, Ezequiel falló, pero Dios al final lo libró. Porque sí falló, ¿o no? Catastróficamente falló. Segundo Reyes capítulo 20 versículo 19 dice: entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra del Señor que has hablado es buena. Ay, Ezequías, por Dios, ¿cómo vas a decir que es buena si te acaban de decir que te van a dejar sin nada? Que hasta tus hijos se van a llevar. O sea, ¿cuál es la parte que no estás entendiendo? Porque esto se lo dice después de que Isaías le dice, o sea, te van a dejar sin nada. O sea, los babilonios se van a llevar todo, hasta tus hijos se van a llevar. Entonces Ezequiel sale con este domingo 7. Para mí es un domingo 7. Amén. La palabra del Señor que has hablado es buena.
pues pensaba, no es así, si hay paz y seguridad en mis días. O sea, a mí qué me importa, está como Carlos Alvarado, ¿verdad? ¿Y qué me importa lo que pase después del 8 de mayo? O sea, yo llego hasta el 8 de mayo con la plata que tengo, con la plata que me van a prestar. De ahí para adelante ya no es problema mío. Exactamente lo mismo era lo que decía Ezequías. Si hay paz y seguridad en mis días, o sea, yo me muero en paz. Esos 15 años que Dios me va a dar, los voy a vivir tranquilo. O sea, que no pensaban que no iba a tener que poderse él porque ya iba a estar reinando Babilonia en lugar de él. Sí, porque lo que como el profeta le dice, no, eso va a suceder en el futuro, entonces dice, pues yo no lo voy a ver. O sea, todo bien, todo sano, no pasa nada, ¿ok? Sigue. Segundo Crónicas 32, 25 y 26. Ezequías no correspondió al bien que había recibido. Obvio. Usted sabe que el libro de Crónicas son las crónicas de los reyes. Son el registro de todas las cosas que hicieron, buenas y malas. Entonces, en este libro de Crónicas, en esa crónica de Ezequías, se está hablando de Ezequías y dice, Ezequías no correspondió al bien que había recibido. O sea, fue un rey que agradó a Dios, pero o sea, se equivocó. Se llenó de orgullo, se puso rajón y ni siquiera mencionó a Dios cuando le mostró todas las cosas a los babilonios. Dice, porque su corazón era orgulloso. Por tanto, la ira vino sobre él, sobre Judá y sobre Jerusalén. Por culpa de Ezequías y su orgullo. ¿Sí me entiende, hermano? ¿Por qué? Porque cuando Dios ve que no puedes manejar lo que te está dando, te lo quita. ¿Ya me entendió? Ahora sí me entendió. O sea, no importa lo que usted reciba de Dios, sea mucho, sea poco, no se le ocurra rajar con eso como si fuera suyo, porque no es suyo, es Dios el que se lo dio, es Dios el que se lo puso, y reconózcalo siempre. Todo lo que soy, todo lo que tengo es por Dios, no por mí. Amén. Porque a Dios con plata no lo vas a impresionar. Jamás. A Dios con plata no lo vas a impresionar. Dios te puede agarrar y levantarse de su asiento y venir y depositar en esa caja 100,000 pesos cada domingo. Puede hacerlo, si su economía le da. Amén. ¿Usted cree que con eso va a impresionar a Dios? No. No. Porque Dios sabe que esos 100,000 pesos que usted está poniendo ahí, Él se los dio. Dice amén. Es como cuando usted recibe un regalo de parte de su hijo, el día de la madre o el día del padre, ¿verdad? En la escuela. Entonces, los materiales con el regalito que trajeron de la escuela, usted los mandó, ¿verdad que sí? O los pagó. O los pagó, ¿verdad? Es que estamos pidiendo una cuota de 5,000 colones para un regalito. Claro, el chiquito llegó con el regalito. ¡Mami, mire que bonito! Pero ese regalito usted lo pagó. Porque eso salió de su bolsa. Amén. Esos 100,000 pesos que usted puede poner ahí salieron de la bolsa de Dios. ¿Usted me está entendiendo? No vas a impresionar a Dios con eso. Ah, no. Hermano, hermana, no vas a impresionar a Dios con eso. Vas a impresionar a Dios con tu corazón. Porque aunque depositas 1,000, lo haces desde aquí. Amén. Y cuando Dios te bendice un poquito más, esta semana me fue bien, no voy a poner 1,000, voy a poner 5. ¿Por qué? Porque Dios me bendijo más. Y yo voy a poner más, ¿por qué? Porque le estoy reconociendo a Dios de que Él fue el que abrió más la llave, entonces le voy a dar un regalito mejor. Cuando usted ofrenda, cuando usted pone dinero ahí, usted está reconociendo de dónde viene. ¿Ya me entendió? No es su plata, hermano, hermana, no es su plata, es la que Dios le dio. Amén. No sea tacaño, no sea avaro con Dios. Porque si usted empieza a embuchacárselo, llega el momento en que ni 1,000 va a poder echar. ¿Ya me entendió? Y no es manipulación, es para que usted me entienda. Allá usted, es su problema, es su bronca, es su corazón y es su relación con Dios. Amén. Es lo que pasa después. Pero después Ezequías humilló el orgullo de su corazón. O sea, se arrepintió, ¿verdad?
tanto él como los habitantes de Jerusalén, de modo que no vino sobre ellos la ira del Señor en los días de Ezequías. O sea, esos 15 años que le dio Dios a Ezequías, los transcurrió en paz. La bronca fue para el siguiente. ¿Ok? Pero Dios lo libró, ¿por qué? Porque después de haber metido las patas, él reconoce que metió las patas, que se equivocó, que su orgullo, que su estupidez lo llevó ahí, y se arrepiente delante del Señor, se humilla delante del Señor, y Dios entonces le evita que él tenga que padecer eso durante esos 15 años. ¿Sí entendió? Por eso no quería soltar a Ezequías, porque yo sabía que todavía había más que sacarle. Ya se dio cuenta, ¿verdad? Amén. Hemos finalizado ahí. Sí. Hemos llegado al final de la consideración.